Y buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de intercambiadores de calor, transferencia de calor. En este caso puntual vamos a hablar sobre intercambiadores de calor de coras y tubos. Específicamente en el cálculo de diseño de estos intercambiadores. Bueno, para ello se va a tener que utilizar una fuente bibliográfica como es el Robert Search de segunda edición, específicamente el capítulo 3 y capítulo 5. Otro también importante también entre los libros, el Perry, en el cual acá nos capítulo por acá. Aquí el capítulo 11 también describe mucho sobre eh, los equipos de transferencia de calor, ¿no? Entonces, hay bastantes conceptos teóricos. También hay que tener presente mucho las tablas que se utilizan, ¿no? En este caso, igual el PR eh, utiliza esta tabla de coeficiente de transferencia de calor, ¿no? Para diferentes medios, medio líquido líquido. También tenemos en el medio vapor líquido, condensación de vapores. Y también para el tema esto de servicios de refinación, ¿no? Ahora, con respecto a la teoría dada eh, por el CERF o Robert CERF, es muy importante tener los conceptos teóricos que se desarrollan acá, como los equipos de coraza y tubos, o los tipos de arreglos según tema, que el par también los toca, ¿no? Asimismo, las ventajas y desventajas sobre estos tipos de corazas, los conceptos teóricos del pitch, el recomodo de tubos triangulares, cuadrado. Bueno, acá también habla sobre otros tipos de intercambiadores de calor, ¿no? Acá toca bastantes conceptos sobre la coeficiente global de transferencia de calor. Estas son eh, ecuaciones de cálculos en la cual se van a tener que utilizar, ¿no? Acá también hay una tabla de factores de ensuciamiento o incrustaciones, como le quieren llamar, para diferentes fluidos. Acá también tenemos ejercicios referente a eso. También la metodología que vamos a utilizar, diferencial de temperatura logarítmica media y su factor de corrección, cómo se calcula, ¿no? Puede ser mediante gráficos o también mediante las fórmulas, ¿no? Eso también se va a tener que terminar. En el capítulo 5 ya ve más al detalle, que habla en el capítulo 3 sobre el coeficiente de transferencia de calor, ¿no? Para el lado tubos, y las recomendaciones que da para que esto sea desarrollado bajo un régimen turbulento, ¿no? Con Reynolds mayor a 10.000. Acá se calcula FJH y finalmente con el despeje se puede calcular el coeficiente de transferencia de la película por el lado de tubo, ¿no? Ahora seguimos avanzando por acá también para determinar las pérdidas de presión.
de la parte hidráulica. La caída de presión por lado tubo se viene desarrollando mediante esta fórmula donde F es el factor de fricción de Darcy, es para un desarrollo para reino mayor igual a 3000, pero en este caso como parte de las especificaciones o recomendaciones te dice que necesariamente tiene que ser en flujo turbulento, entonces directamente vamos a aplicar esto, ¿no? Eh, el flux o de la velocidad máxima por el lado tubo, la gravedad específica, esta son las longitud de los tubos. Las locaciones, el número de velocidad por el lado de tubos, dependiendo de esto cómo son estos tubos regulares o si no son tubos en forma de U. Y para los regímenes turbulentos, pues, ¿no? Entonces, esto sí nos aplica a nosotros. ¿Ya? ¿Qué más? Con eso ya determinamos la caída de presiones. También hay que determinar la caída de presiones por retornos, ¿no? Por tuberías y determinado de esta manera, ¿no? Es esto, perdón. Y también por las boquillas es esto, ¿no? De esta fórmula, ¿no? Es una lectura bien extensa, también ahora tenemos la caída de presión por la coraza, ¿no? En la cual acá te dan todas las unidades de medida, su factor de fricción, cómo se calcula este factor de fricción. Este factor de fricción se calcula de esta manera, para reinos mayores a 1000, entonces esto es lo que vamos a aplicar. Eh, Esto es para tubos aletados, que bueno, en este caso no lo vamos a ver. Los factores que afectan hay bastantes lecturas, los factores que afectan a la caída de presión, pues, ¿no? Los lineamientos de diseño, las locaciones de los fluidos, quienes van por la coraza y quienes van por los tubos, la selección de los tubos, ¿no? Entonces, esto son lecturas muy importantes, la guía de los tubos, el número de pasos, el número de reinos necesariamente tiene que ser mayor a 10.000 para, como menciona acá, pues, ¿no? Es necesario mantener la velocidad líquida de los tubos en un rango de 3 a 8 km. Para velocidades muy bajas esto causa un ensuciamiento o incrustaciones excesivas, mientras que velocidades altas pueden ocasionar erosión de las paredes del tubo, ¿no? Entonces, es recomendable entrar en este rango. Después los baffles, que tiene que ver el, el corte del baffle, que es esto, y con el corte del baffle, que por lo general es 20%, podemos hacerlo esta para el cambio no haya cambio de fase, podemos determinar la relación de espaciamiento del baffle con el diámetro de la coraza. Entonces, el espaciamiento de los acomodos recomendables de los baffles de acuerdo al diámetro de la coraza. Las tuberías, acá esto es muy importante, tener presente la velocidad eh, eh, velocidad ingresa por las boquillas, ¿no? Y esto tiene que ser un régimen menor o igual a 1500 libras pies por segundo cuadrado, velocidad máxima. Entonces, para poder evitar que ocurra una abrasión, ¿no? Que este régimen no sea abrasivo y evitar las erosiones, ¿no? Como también evitar también la vibración. Los valores típicos o los diámetros típicos de las boquillas para eh, el tamaño de las corazas en pulgadas, ¿no? De 4 a 10 normalmente utilizamos boquillas de 2 pulgadas, diámetro nominal, bueno, pero acá tú tienes que ver la manera de qué tipo de cédula vas a utilizar. Cédula 40, entonces ahí vas a determinar tu diámetro real para que así puedas calcular esta velocidad. Bueno, acá hay un ejemplo en el cual
bueno, está bien desarrollado, explicado, ¿no? Todo lo que hemos hablado de manera rápida, también hay bueno, acá tengo una hoja de cálculo desarrollada en la cual acá detallo todos eh, lo mencionado, ¿no? En la cual la fuente bibliográfica para el desarrollo de toda esta calculación, lo que estaba mencionando sobre Robert Serre, los capítulos que estábamos viendo, y también el tema de los intercambiadores de calor, la tercera edición de Sadi Kakat. Eso puede estar por acá, lo tenemos. Creo que es. Ujú. Este libro, justo en este capítulo también habla mucho de intercambiadores de calor, de longitudes, número de pasos, recomodo de temas. Estas son lecturas que se tienen que dar, que prácticamente es lo mismo que detalle el SAR. Eh, También bueno, el Charles Fowler, también de intercambio de calor, eso está por aquí lo tenía, creo que será acá. Seguirlo de por acá. Bueno, mientras que lo seguimos, a ver, vamos por acá, vamos a ver. Por acá me imagino que debe estar acá. Ujú. Este libro también es muy bueno, también habla mucho sobre intercambiar de calor. Capítulo 4. Ese es un momento más simplificado, pero he preferido un tema más clásico, ¿no? También es casi lo mismo lo que es el certe de la parte hidráulica, ¿no? Bueno, no encuentro este libro, ¿no? Debería estar por acá. Acá está, que ciego, ¿no? En este libro me lo utilicé básicamente para ver si vemos por acá el capítulo 8. Te habla mucho sobre intercambio de calor también. El tema de las afectaciones en los tubos, los ensuciamientos. También el método diferencial de temperatura logarítmica media, cómo se calcula, los factores de corrección, el coeficiente global de transferencia de calor, ¿no? Acá explica, que es lo mismo, pues, ¿no? Que explica el ser, cómo se desarrolla esta transferencia de calor, ¿no? Que en primer lugar de fluido que está es una transferencia por convección, después conducción y finalmente convección, ¿no? Y así eh, va a calcular en el coeficiente global, ¿no? Eh, Esto es lo que menciona. Estos son para determinar los factores de corrección. Y este es importante, ¿no? Que menciona, ¿no? Cómo determinar los factores de corrección, ¿no? Eh, en este caso nosotros vamos a utilizar estos detalles, ¿no? Eh, Esto está detallado acá en esta hoja de cálculo, las fórmulas que se utilizan, ¿no? Y este es inicialmente la parte térmica, la parte preliminar, que le llaman. Ya ya es para determinar el número de tubos que se requiere, ¿no? Ya entonces
ya vemos un poco más al detalle lo que es la configuración de los tubos. Acá también vemos el cálculo de el coeficiente global de transferencia de calor que le llaman el limpio, porque acá no está influenciado por los factores de ensuciamiento o incrustaciones, como le quieran llamar, ¿no? Y en la cual para estos cálculos se hacen para lado tubos y lado coraza. Determinamos el número de nus, el número de Reynolds, el número de Prandtl y finalmente el coeficiente de transferencia de calor por convección sobre la superficie interna del tubo, ¿no? Que es esto, ¿no? El H sub es esta parte, después para el lado coraza tenemos el H sub 0. Esto tiene que ver con el cálculo de diámetro equivalente dependiendo de las configuraciones. En este caso es para el cuadrado y la ecuación 24 para una configuración de triángulo, ¿no? Bueno, son lecturas que se tienen que dar. Todas estas ecuaciones que este es el JH que vimos en la bibliografía, en la fuente bibliográfica. Y bueno, este es el cálculo para eh, el cálculo de coeficiente global sucio que le llaman. Esto va relacionado con los factores de ensuciamiento tanto por el lado tubos como por el lado coraza, estos fluidos, ¿no? También el tema de sobredimensionamiento y sobrediseño, el intercambiador va a ser un tema preliminar. Y finalmente acá, para calcular la caída de presión de las boquillas, por lado tubo son todas estas ecuaciones que se van a utilizar. Y mientras que por lado coraza es típico todas estas ecuaciones, ¿no? Esta hoja de cálculo desarrollada utiliza alrededor de 50 ecuaciones en la cual se está describiendo acá. Los datos de entrada son de color verde. Finalmente acá son una tabla de conversión. La estrategia es en primer lugar determinar el cálculo de el diferencial de temperatura logarítmica media, ¿no? El calor que se requiere, el calor teórico, ¿no? Determinamos el factor de corrección y posterior a eso ya hacemos un cálculo más exhaustivo mediante tema más estandarizado, pues, ¿no? De acuerdo a tema. Finalmente calculamos el coeficiente global de transferencia de calor tanto para limpio y sucio. Tenemos para el lado tubo, el lado corazón de manera independiente y finalmente calculamos el transferencia de calor, coeficiente de transferencia de calor limpio, ¿no? Acá también posteriormente determinamos el coeficiente de transferencia de calor sucio, el diseño, el porcentaje de sobredimensionamiento o sobrediseño. Y finalmente calculamos las caídas de presiones, ¿no? Esto es lo que tenemos. Para esto vamos a trabajar con estas tablas. La tabla 1 menciona para un diámetro de tubería, ¿no? Exterior de 1/4, el BWG es algo similitud a la cédula, ¿no? Pero para intercambiar de calor utilizan BWG. Para acá en la tabla 2 determinamos dependiendo el diámetro exterior realizado del tubo y de acuerdo al arreglo y el pitch, ¿no? Que el pitch también es una lectura que se tiene que dar, ¿no? Y el tipo de recomodo de los tubos y esto del número del paso podemos determinar el diámetro interno de la coraza, ¿no? Entonces es importante poder tener en cuenta estas tablas. Estas tablas lo podemos encontrar en el apéndice 6, si mal no recuerdo. Sí, acá está. Ya todas esas tablas toda esta tabla está cargada en esta hoja de Excel.
También tenemos el diámetro de las boquillas. Finalmente también tenemos la conductividad de los materiales. Acá. Los factores de ensuciamiento. Esto también, como vimos en el capítulo 3, ¿no? Hay una cosa importante también acá, la estrategia de diseño, ¿no? Que menciona en este capítulo, ¿no? Primero calculamos el requerido, finalmente es el limpio, si el coeficiente limpio es mayor que el requerido, continuamos, después calculamos el coeficiente sucio, y si el sucio es mayor o igual que el requerido, continuamos, ¿no? Esta lógica es importante, ¿no? Ajá. Entonces, en la tabla 6, que también son valores típicos, que este es lo que se muestra, se ha descargado del PR. El PR y que es lo mismo que menciona en el capítulo 3, el CER, si no recuerdo, pero bueno, también está en el CER, estos coeficientes, acá está, es lo mismo. Todo esto es descrito, es lo mismo que esto, bueno, diferencia que tiene un nuevo adicional referente a los fluidos obtenidos en refinación de petróleo, ¿no? Y bueno, estas son las estrategias de ajustes para cuando tengamos una situación que de que tengamos que ajustar, ¿no? A ver, vamos a poner en prueba esto y vamos a ver acá. Este ejercicio 5.1 del SER, he podido comprobar esta hoja de cálculo, me arroja los mismos resultados, cuestión de que lo desarrollen, lo entiendan o le den una repasada. En todo caso, también he visto por ahí unos videos que están ya colgados en la web referente al desarrollo de este ejercicio. Se debería desarrollar un ejercicio más representativo, igual de representativo, pero que tengamos que nosotros poder desarrollarlo, ¿no? Soy idea de desarrollar, a ver, podemos desarrollar, a ver qué ejercicio podemos desarrollar. Vamos a desarrollar este ejercicio del 5.13. ¿No? El 5.13 te dice que 150.000 libras hora de queroseno deben ser calentados de 75 Fahrenheit a 120 Fahrenheit por el enfriamiento de una corriente de gasolina que está de 160 a 120 Fahrenheit, ¿no? La presión de ingreso deberá ser 50 psi absolutas para cada corriente y una máxima que hay presión de 7 psi para la corriente de gasolina y 10 psi para la corriente de queroseno. Dice, los factores de eventos aplicados para crudo de refinería, las corrientes de crudo de refinería deben ser usados para esta aplicación. Las propiedades de las corrientes pueden ser asumidas constantes y están dados en la siguiente tabla, ¿no? Dice, diseñe un intercambiador de calor de coras y tubos para este servicio, ¿no? A ver, bueno, empezamos. Bueno, tenemos la corriente fría, ¿cuál es? Queroseno. Entonces vamos a poner acá. Vamos a poner queroseno. ¿Qué más tenemos? Y la gasolina. Vamos a poner por acá. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué me dice?
querosene son 150.000 libras hora. 150.000. Bueno, la hoja de cálculo está reservada en el sistema internacional, ¿no? 150.000. De 75 a 75. Ok. Ah, 125. No. La gasolina está de 160 a 120, ¿no? Entonces es lo mismo 120 acá. Y su temperatura de ingreso es 71.11, ¿no? Estamos pegando dos valores, ¿sí? Y no tenemos el flujo másico de la gasolina. El CP de la gasolina es 0.55 BTU. Esto, 0.55 para la gasolina. ¿Mm? 0.48%. 0.48 para el querosene. La conductividad térmica de la gasolina es 0.087. Esto, 0.087. BTU hora pie Fahrenheit. 0.87. Es para la gasolina, conductividad térmica. Y para el queroseno, 0.081. Esto lo colocamos acá. De viscosidad cinemática tenemos 0.45 centipoise para la gasolina y 1.5 para el queroseno. También tenemos de datos que a la vez específica para la gasolina es 74, estamos hablando de 740 kilogramos metros cúbicos, y finalmente acá tenemos 820. Ya, ahora acá es importante determinar ya cuál es la locación de la gasolina, por dónde va a ir, por la coraza o por los tubos, ¿no? Entonces acá hay una nota que es la segurítica que dice: el fluido con menor temperatura y presión va por la coraza. En este caso vemos que podría ir el queroseno, podría ir por la coraza. El fluido limpio y no corrosivo, o no corrosivo, tiene que ir por la coraza. Ambos son limpios y no, ¿no? Es decir, que no están bien de nuevo grado de corrosión, ¿no? Que son muy bajos. El fluido con menor caudal máximo va por la coraza. Entonces, para acá no tenemos el caudal máximo de la gasolina, y eso se va a calcular. Entonces, y por los tubos va el fluido con mayor presión, el fluido sucio y el fluido con baja viscosidad. Aquí en este caso hay mucha similitud, entonces podemos determinar que la gasolina debería ir por los tubos por el hecho que tiene la menor viscosidad y también tiene mayor temperatura. Bueno, entonces esta la gasolina va por los tubos, ¿no? Y ven de acá la coraza. Ya. Hasta el momento estamos bien, ¿sí? Entonces el material, como son fluidos no tan corrosivos, vamos a elegir en cero el carbono. ¿Ya? Entonces tenemos que determinar su número, su conductividad térmica, ¿no? Entonces por eso dice vayamos a la tabla 4. Vamos a la tabla 4. Entonces el cero carbono está entre 24 y 30. Entonces vamos a poner un punto intermedio 27, ¿no? 27 BTU. Bueno, entonces vamos acá. Acá sería 27, ¿no? 27 BTU hora, ya, entonces vamos por acá. Entonces, esta es su conductividad térmica de cero carbono, ¿no? Entonces,
Podemos ver, este es una hoja de cálculo muy interactiva. Y ahora sí vamos con el cálculo preliminar. Ahora, de acuerdo a nuestro cálculo ya podemos determinar eh, el flujo másico de la gasolina, que es esto, ¿ya? Y ahora determinar qué es lo que vamos a utilizar, en contracorriente o en paralelo, ¿no? En contracorriente tenemos un diferencial de temperatura logarítmica media de 23. Y en paralelo no calcula, ¿por qué? Porque tenemos acá un mismo eh, temperatura de salida para ambos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en contracorriente, ¿no? Además también se demuestra que pues, en contracorriente, ¿no? Es, es una es el más efectivo porque con respecto al sentido de flujo en paralelo, eh, hay mayor diferencial de temperatura, ¿no? Porque si tú quieres tener un mejor referencia de calor, te conviene tener un mayor delta de T, ¿no? En todo caso acá, un mayor diferencia de temperatura logarítmica media. Si tú tienes menor, vas a tener menor transferencia de calor. Entonces, es por eso que por excelencia, el sentido de flujo de contracorriente es el más elegido, pues, ¿no? Entonces acá, para determinar el factor de corrección, entonces vamos a poner acá qué tipo, en este caso vamos a utilizar un intercambiador de coraza de un paso y por los tubos múltiples, ¿no? Entonces acá tenemos un factor de corrección de 0.8, ¿no? Hay que tener presente de que es deseable que el factor de corrección sea mayor o igual a 0.8, ¿ya? Entonces, bajo eh, estos datos que tenemos y mientras las ecuaciones que se están describiendo acá, las ecuaciones son las que están descritas en esta primera hoja, entonces podemos determinar eh, el UA, que esto viene a partir de ecuación 14. Acá, despejando, tengo el calor, tengo el factor de corrección y la temperatura logarítmica media. Tengo un factor de corrección, temperatura logarítmica media y también tengo el calor. Ahora, si yo quiero determinar el área, yo tengo que empezar a asumir un, un valor de coeficiente de transferencia de calor. Ahora, en este caso tenemos la gasolina y el queroseno. Entonces nos vamos a la tabla 6. Tenemos gasolina y queroseno. Vamos a agrandar. Aquí, gasolina, queroseno, gasolina, nafta, lo tenemos. Y que sería en este caso estamos viendo el medio líquido, gasolina, agua, lo tenemos, queroseno, ¿no? Pero vamos a buscar en lo que es el servicio de ruido de refinación. Acá sí tenemos queroseno. Entonces, ¿qué nos dice? Acá, intercambiadores, ¿no? Un medio líquido, el fluido asignado al lado tubo, ¿no? Entonces, el tubo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos queroseno. Habíamos determinado que el queroseno va por la coraza, ¿no? Y acá te dice el tubo. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser intercambiar por tubos, ¿no? Te dice el C, que es la gasolina, el G, el gasoil, que puede ser diésel o el queroseno, ¿no? Y por último el H, el gasoil pesado, ¿no? Como es en este caso diésel, ¿no? Diésel pesado, que sé. Bueno, en este caso vamos a utilizar, en este caso puntual, el C, ¿no? El C es gasolina, entonces vamos a tener que es 60 BTU, grado Fahrenheit y cuadrado hora.
Entonces vamos por acá. Este creo que es 60 de tu pi cuadrado hora. Pi cuadrado hora. Fahrenheit, ¿no? A ver, sí. Entonces, este valor, vamos a ver. Ya. Entonces, con esto determinamos el área que se requiere para poder cumplir esta condición que nos pida. Ahora, eh, como es un servicio de, de hidrocarburos, fluido de hidrocarburos, acá hay la de elegir el diámetro del tubo. Ahí hay unas notitas que dice lo más común es de 3/4 y 1 pulgada. Si en el caso por el que va a pasar agua se recomienda de 3/4 y WG de 16. Para hidrocarburos líquidos limpios se recomienda 3/4, WG 14 y para hidrocarburos líquidos sucios de 1 pulgada y WG 14. Bueno, con este caso por la tubería, por los tubos pasa la gasolina, podría decirse que son hidrocarburos limpios, ¿no? Entonces vamos por 3/4 y también te dice que esto debería ser 14, ¿no? Acá menciona acá la literatura que eso también es parte de la lectura del SAR. Le dice, el rango de longitudes típica varía de 8 a 30 pies y horas típicos para inicio de 16 a 20 pies. Bueno, vamos a iniciar con 20 pies por eso. Bajo estos datos, ya determinamos el número de tubos teóricos, ¿no? Esto va a terminar con la ecuación 15, que está por acá, ¿no? Entonces, para determinar el número de tubos, ¿no? La velocidad por lado de tubos, que habíamos dicho que tiene que ser entre 3 y 8 de acuerdo a la literatura, y el número real tiene que ser mayor a 10.000. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar el número de pasos. Vamos a por acá. 2. No. Esto lo sacamos de esta ecuación 16, ¿no? Esto, bueno, me faltó agregar acá, ¿no? Ecuación 16, acá sale la ecuación 16, ¿no? Vamos a poner el número de pasos 4. Cumple. De 6 también cumple. Entonces nosotros requerimos que sea de 8, ¿no? Cuando la velocidad es mayor, si es menor, vamos a propiciar el ensuciamiento de los tubos, ¿no? Entonces vamos a elegir 6 pasos. El arreglo podría ser cuadrado para que facilite la limpieza de los tubos. Como de 3/4, vamos a elegir de 1 pulgada. Y tipo de cabezal para que facilite esta instalación de retiro de los haces de tubos, en este caso es el tipo S, ¿no? Entonces con esto, acá he creado un macro en la cual yo determino acá de la tabla 2 el número de tubos estandarizado. Por ejemplo, en la tabla 2 tenemos 3/4 cuadrado, ¿no? Cuadrado de 1 pulgada, ¿no? Acá el piso 1 pulgada, ya, es, ¿no? El piso 1 pulgada, El tema S, tipo S, encabezar el tipo S, y tenemos 404 tubos, ¿no? 404 tubos. Número de pasos tenemos 6. 404, ¿no? Entonces 404 está acá entre 344 y 424. Pero elegí el de 424, ¿no? Y para el 424 elegí, y entonces determina el diámetro de la coraza, que es 25. ¿Qué pasa si yo le pongo 366? Utilizo el menor, ¿no? Por ejemplo, intentamos acá 366. También tenemos que cumple, ¿no? Y también podemos ver que el diámetro podría ser 25. Se podemos hacer acá, ¿no? Entonces, eh, acá
perdón, 344, ¿no? 300, perdón, 344, 6 pasos. 344 y 25, ¿no? Y 25. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que al momento de ya estandarizar el tubo, vemos que utilizamos la ecuación, calculamos la velocidad, vemos que desarrolla una velocidad en los tubos mayor a 8. Y es por eso que el macro eh, elige el 424 para 27 tubos, ¿no? Ponemos clic, elige. Entonces acá ya está dentro del margen. Y con esto ya nos ha calculado el U requerido, ¿no? Entonces acá seguimos, bueno, entonces el proceso de cálculo, ¿no? En el cual tenemos el H sub I, ¿no? Y nos falta calcular el H sub 0. Pero para eso necesitamos la relación desde el espaciamiento con el diámetro de la coraza. El diámetro de la coraza ya lo tenemos, que es 27, ¿no? Por lo general, para estos casos vamos a poner 0.2. Esto, Como he dicho, estaba relacionado acá con este gráfico, ¿no? Para un punto de corte de 20%, ¿no? Tenemos 0.2. Si tenemos otro corte del 25%, podría estar por acá, y tenemos una relación de espaciamiento entre baffle y de otra coraza mayor. En este caso se utiliza 0.2 a su punto. Y con eso determinamos el U sucio, perdón, el U limpio. ¿Y qué habíamos dicho acá? De acuerdo a la literatura, que nos decía de que por acá habíamos visto acá está. Si es que el U limpio es mayor que el requerido, entonces avanzamos, ¿no? Entonces, el U limpio es 1467 y luego requerido 1167. Entonces seguimos, ¿no? Ahora, para determinar el coeficiente de referencia de calor sucio, ya hemos determinado que los tubos a la gasolina y por la coraza del queroseno. Ya determinamos esto, tiene que ser dato, o sacamos la tabla 5, ¿no? Entonces en la tabla 5 tenemos para la gasolina, vamos por acá, está entre 0.001 y 0.02. Vamos a coger el mayor valor siendo pesimista, ¿no? Entonces, con eso podemos calcular, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Este está 0.002. En la tabla 5 para la gasolina. Entonces la gasolina está en el lado tubos. Voy a poner acá. Y mientras que para el queroseno está en 0.003, ¿no? Por acá, 0.003. Vamos por acá. Y finalmente ya calculamos el U sucio, ¿no? Entonces, acá hay un detalle, que está subdimensionado, no podemos avanzar. Pero, ¿por qué? Porque el U sucio es 1053, mientras que el U requerido es 1167, ¿no? Tenemos un subdimensionamiento, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo le bajo a la longitud 18? Esto se mantiene. En cuanto acá vemos que aumentó.
yo le pongo 20, acá disminuye. Entonces vamos a ponerle 22.061. Estamos muy cerca, de 53. Entonces podría ser. ¿Y qué pasa si yo le bajo el número de pasos? ¿No? Aumenta. Entonces acá, recuerden mantener 6 pasos. Y la variante sería, acá por ejemplo, el 3 pies. Acá nos sale una alarma que se ha excedido la velocidad, el inicial del cálculo. Pero como a nosotros nos importa el estandarizado, entonces está dentro del margen. Está dentro del margen. Entonces, con el reloj de 50.000 y la velocidad de 6.7. Ahora, tenemos un V requerido de 1015. Entonces, vamos a ver. Con esto ya podemos está dentro del dimensionamiento, ¿no? Entonces, bajo esto, ¿qué tenemos? Detenemos el porcentaje de exceso mediante las fórmulas 34-35. Vamos por acá. 34-35, que tenemos un sobredimensionamiento de 45%, mientras que el sobrediseño de 3.74. Bueno, que estamos dentro del margen correctivo, estamos positivos. Bueno, en este caso se trata de un intercambio de calor, entonces vamos a poner acá de una serie 1 y finalmente ya determinamos las caídas de presiones totales. Bueno, entonces creo que hay unas restricciones, ¿no? La máxima caída de presión para la gasolina es de 7 y querosene 10. El querosene, estamos bien, y acá sí hemos volado. Entonces vamos a realizar un nuevo cálculo. Pero ¿qué pasa si iniciamos de esta manera? Ya, entonces lo mantenemos 20 pies como estaba inicialmente. Y una de las cosas, como este es menor, retomamos este valor, ¿no? Este que sea nuestro valor inicial. Vamos acá. Mantenemos, ¿no? Tenemos 1167. Hemos aumentado el área, que se mantiene dimensionado, y acá tenemos 1053, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá, por ejemplo, si es que esto es 4, terminamos. Ha disminuido, disminuye el 1, a ver, sí, vamos a bajar esto. Tenemos acá 994, acá hay presión de 5 psi, pero acá por ejemplo vamos a jugar para que esto caiga, que vamos a ponerle 24 pies, tenemos 955 y ahí está dimensionado, y finalmente tenemos un sobredimensionamiento de 42, mientras que el sobrediseño de 4.11. La caída de presión total es de 6.15 para la gasolina, y la caída de presión total para la coraza de 9.2. Está dentro de lo que nos ha pedido este problema. No presenta vibración, ¿no? Porque el cálculo de esto es menor a 1500 de acuerdo a esta bibliografía que está por acá. A ver,
A ver, vamos por acá creo que estaba. Para decir que la velocidad de ingreso es muy alta, puedes tener, es posible tener resultados de alta vibración, excesiva vibración en los tubos, como también y o erosión, ¿no? Entonces recomienda para que eso evitar eso, la velocidad en las boquillas debe ser menor o igual a 1500 libras y segundo cuadrado, ¿no? En este caso, estamos a 823. Entonces, este cálculo que hemos hecho eh, ha sido satisfactorio. Entonces, bajo estos criterios y los datos realizados que se tienen inicialmente y las asunciones que nosotros hemos tenido de acuerdo a las especificaciones que nos han dado, es posible determinar este es el desarrollo de este intercambiador de calor, ¿no? Bueno, acá en esta pestaña hay una variable de ajuste si tú quieres hacer unos ajustes, entonces puedes tomarlo de este lado, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mostrarle. Acá hay que tener en cuenta mucho los cruces de temperatura, ¿no? Estas rectas, la temperatura del frío, caliente y frío no deben cruzarse, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es una literatura eh, ustedes, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y cualquier consulta, lo que fuese, podría ayudarle mediante los comentarios que puedan realizar. Gracias.